Amén. Estamos más que contentos porque estamos en la casa del Señor y estamos adorando y glorificando su santo y bendito nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Amén. 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 Conmigo me acompaña un grupo. Quisiera que ellos se pusieran de pie para que la iglesia los conociera. Un grupo de la iglesia que se pongan de pie. Gloria a Dios, Padre. Valientes que quisieron acompañar a su pastor en esta hermosa tarde, amén. Amén. También así pues quiero dar gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de venir a la iglesia de ustedes a exponer la palabra del Señor, ya que siempre es un privilegio grande de parte de Dios el exponer la palabra del Señor, amén. Y también pues agradecemos a sus pastores, amén, y a los líderes de esta iglesia por esa confianza, amén, en mi persona. Y yo sé que todo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que pone el sentir y el hacer, adorado sea el nombre del Señor. Y el día de hoy pues en mi persona le da más que gracias al Señor y también a todos y cada uno de ustedes, amén. Así también pues quiero saludar a cada uno de los hermanos. Casi la mayoría de aquí pues me conoce. Amén, soy el pastor Jesús Maldonado, pastor de la iglesia Nueva Esperanza. En Union Beach la mayoría pues me conocen, pero en especial pues hay muchos que me conocen, ¿verdad? Como es nuestra hermana Marta, por aquí está nuestra hermana Marta, su esposo, su familia, amén, nuestra hermana Abelardo Elizondo, amén, compañeros, en la escuela, adorado sea el nombre del Señor, nuestra hermana Maribel, su familia, nuestra hermana Maribel, su esposo, amén, ya sé que apenas no tiene mucho que casar, los felicito, amén. Y para adelante en el Señor, nuestro hermano Víctor y muchos otros hermanos que no conozco su nombre, amén, nuestro hermano Francisco. Y hay muchas caras conocidas que nos conocemos por nombre, pero sabemos que se nos olvidan los nombres, amén. Son muchos nombres, adorado sea el nombre del Señor. Y pues estoy más que contento en el día de hoy por estar aquí con ustedes, adorando, glorificando el nombre del Señor y por sobre todas las cosas pues poniendo la palabra del Señor, amén, porque Dios siempre tiene palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene una palabra para con cada uno de nosotros que adoramos Dios. El día de hoy pues tuvimos nuestro servicio en la mañana, tuvimos la escuela bíblica, el servicio seguido y pues el día de hoy pues estamos aquí, adorado sea el nombre del Señor y no nos cansamos. Desde que conocimos al Señor, pues el Señor puso el sentir en nuestras vidas de que siempre que Él nos llamase para hacer algo, pues siempre le digamos amén, que quiere decir así sea, siempre estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. No hay otra cosa más preciosa en esta tierra que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, cuando usted le dice amén al Señor, es porque está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no es usted el que va a hacer todas las cosas, sino es que Dios el que va a hacer a través de usted. Te adoramos. ¿Por qué? Porque usted se ha puesto en la mano del Señor y le ha permitido a Dios que lo use en una forma especial y poderosa. Amén. Amén. Y así pues vamos a entrar a la palabra que tenemos en esta hermosa tarde. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. En el libro de Primera de Tesalonicenses, ahí tenemos la palabra para esta hermosa tarde, en el capítulo número 4. Te adoramos, Dios. Reciban saludos de mi esposa, amén. No me acompaña en esta hora porque anda en el campamento con los juveniles, amén. Y reciban saludos de mi esposa y anda con un grupo de juveniles y con una hermana más, adorado sea el nombre del Señor. De otra forma, pues ella también estuviera aquí con nosotros recibiendo la bendición de Dios, adorado su nombre, amén. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor. Amén. Y la palabra del Señor se encuentra en el capítulo número 4, versículo número 13 en adelante. Te adoramos, Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos. Amén. Todos lo tenemos. Amén. La palabra la vamos a leer a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice Amén. amén. Y lea la letra, versículo 13 en adelante del capítulo 4. Tampoco queremos
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a orar por la palabra. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra que nos permite leer. Gracias por tu palabra que nos permite escuchar en este hermosa hora, Señor. Me dispongo a explicarla para la gloria de tu nombre. Rogándote, Dios de los cielos, sea usted usándome con poder, donde puedo, con autoridad de lo alto, en el nombre maravilloso de Jesús. Que tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Padre, te lo pido que quites todo sentimiento, Padre, todo pensamiento, Padre, que no tenga que ver con tu palabra, Señor, quítalo, Señor, fuera de mi corazón y de mi mente, Padre, aleluya, te lo pido con todo amor, Padre, que no dejes tu Padre, gracias, y para el que come y no vuelve atrás vacía, sino que cumple el propósito para el cual usted la envía. En el nombre maravilloso de Jesús, damos gracias por su palabra. Amén y amén. Amén, hermano, usted puede tomar su asiento. Te adoramos, Dios. Usted le puede seguir adorando, que eso es bueno, adorando sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y en esta hermosa tarde vamos a predicar bajo el tema. Yo quiero que le diga a su hermano ahí que está cerquita: resucitaremos. Resucitaremos. O, escuche lo que le va a decir, o seremos arrebatados. Es lo que dice la palabra. Resucitaremos o seremos arrebatados. Te adoramos, Dios. Maravilloso es su nombre. Y el tema, el verso en cuestión es el versículo número 16 y 17, mas sin embargo, quise leer desde el principio porque entendemos que el apóstol Pablo en todo momento, cuando escribe cada una de sus cartas a las diferentes iglesias, las escribía porque existía una causa, un propósito y una razón. En todo momento el apóstol Pablo no recibía revelación del cielo porque él quería entregarla por sí mismo, sino que él entendía que en la iglesia había problemas, había situaciones que tenían que resolverse, y para poder resolverse las situaciones tenemos que ir delante de la presencia de Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que preguntarle de tal
una situación, existía un porqué te adoramos, Dios. Ahora bien, vamos a entrar en materia, te adoramos, Dios. El versículo en cuestión, dije que es el versículo 16 y 17, el cual declara: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escuche, santo, lo que dice el apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo en aquel entonces se encontraba con vida. Él estaba vivo y estaba esperando la venida del Señor como si fuera a ser hoy. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amén. Y después nosotros, yo, el apóstol Pablo y todos ustedes que estamos esperando también al Señor, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Escuchen, pero fíjense que aquí hay algo que nos llama la atención bastante. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no solamente dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Más atrás, si usted regresa en la base bíblica, en el versículo 15, declara y dice en el último párrafo, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuchen, no precederemos a los que durmieron. Si usted se da de cuenta, dice: no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser más primero que los que durmieron. Los que durmieron tienen que ser levantados primero que nosotros. ¿Y por qué es que tienen que ser arrebatados ellos primero y no nosotros, que nosotros estamos con vida? Te adoramos, Dios. Eso está tremendo. Mas, sin embargo, ahorita vamos a tratar ese punto. Fíjense que dice la palabra del Señor: los muertos en Cristo. La muerte significa el cese de la vida. La muerte, también la Biblia declara que es el salario del pecado. Y ya sabemos que la muerte se originó cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios o desobedecieron a Dios. Y es por ello que la palabra de Dios declara que por cuanto la desobediencia es pecado, y por cuanto el pecado, la muerte. Ahora bien, la muerte es parte del proceso de la vida. ¿Cuántos saben eso? Tenemos que nacer, tenemos que crecer, tenemos que morir. Nunca sabemos cuándo. Amén. Sabemos cuándo nacimos, sabemos el día que estamos viviendo, pero no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, existe el temor de morir. Muchos tienen temor de morir. ¿Por qué el temor de morir? Entendemos que siempre en nuestra vida nosotros tratamos de procurar nuestra vida. Sabemos que si nos va a pasar algo, no vamos. Si sabemos que hay peligro, tratamos de evitarlo. ¿Por qué? Porque existe el temor de morir. Nadie quiere morir. Si yo le preguntara a cualquiera seriamente: ¿tú te quieres morir el día de hoy? Estoy seguro que todos me van a decir: no, yo no me quiero morir.
para que aquello se vaya de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque era un ser querido que estuvo con nosotros por muchos años, mas sin embargo a Dios le plació que llevárselo, y el día de hoy no se encuentra en nuestros medios. Y eran personas que amábamos mucho, eran personas que queríamos mucho, personas que muy allegados a ellos, mas sin embargo a Dios le plació llevárselos. Mas sin embargo, mi amado hermano, es por eso que el apóstol Pablo declara esta palabra, no solamente a la iglesia en Tesalónica, sino a nosotros también. Amén. Cada uno de aquellos nuestros seres queridos murieron, pero murieron en Cristo. Y por cuanto murieron en Cristo, el día de mañana van a resucitar. El día de mañana, antes de que nosotros seamos levantados, ellos van a ser levantados primero, y después nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Entonces, mi amado hermano, en vez de entristecernos, debemos de entender, debemos de gozarnos. Escuchen, el apóstol Pablo en vida se gozaba, y él decía: porque si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Sea que viva o que muera, soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y entonces, mi amado hermano, cada uno de nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús, no tenemos por qué entristecernos. Yo sé que es triste, a mí me ha pasado también, me duele en el momento, es triste, adorado sea el nombre del Señor, pero tenemos que entender que Dios lo hizo con un propósito. Para nosotros, adorado sea el nombre del Señor, delante de nuestros ojos hay cosas que no tienen sentido, pero para Dios tiene sentido. Todo lo que Dios hace tiene sentido. Todo lo que Dios nos dice tiene sentido. Adorado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Y si Dios le plació llevárselo, gloria sea el nombre del Señor. Lo bueno, mi amado hermano, es que, como le dijo Jesucristo a la hermana de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. O sea, mi amado hermano, escuche, o sea, que la palabra muerto es cuando nosotros decimos que dejó de existir. Y para Dios, para el Señor, nosotros dormimos. ¿Por qué? Porque estamos dormidos y al mismo tiempo estamos vivos. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora fíjese, hay algo todavía un poquito más, un poquito más fuerte acerca de la muerte. La muerte, mi amado hermano, tenemos que estar seguros de estar de la forma como el apóstol Pablo lo dice aquí, los muertos en Cristo. O sea, que tenemos que estar seguros que vamos a morir, y que vamos a morir en Cristo. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Esa esperanza, ¿cuál es?
enseña. Entonces, mi amado hermano, el infierno es la primera etapa de sufrimiento del ser humano cuando le llega la muerte. Escuchen, ese es el infierno. Infierno está traducido de diferentes formas, y infierno puede aparecer como Hades, como Seol, como infierno, y la palabra en el diccionario bíblico aparece que ese lugar se encuentra en las partes más profundas de la tierra. Es lo que dice la palabra en el diccionario bíblico. Cuando usted busca el infierno, busca el Seol, busca el Hades, inmediatamente un lugar que se encuentra en las partes más profundas de la tierra. Y este lugar es el lugar de sufrimiento. De la misma forma de aquel que muere en Cristo Jesús, va para un lugar que usted y yo lo conocemos como el lugar de reposo. Amén. El lugar de reposo. O también nosotros lo conocemos como el paraíso. Amén. Como el paraíso. De tal manera que hay un lugar de si morimos y morimos con Cristo, vamos a ir a un lugar de reposo que se llama el paraíso. O si morimos y morimos sin Cristo, vamos a un lugar que se llama infierno. Santo. Y el infierno quiere decir lugar de tormento, que se encuentra en las partes más profundas de la tierra. Ahora bien, el paraíso, cuando nosotros miramos en las escrituras nos enseñan que en el antiguo tiempo el paraíso no se había revelado. No conocíamos el paraíso. En el antiguo tiempo lo único que conocíamos era el Seol, el Hades. En el antiguo tiempo lo que conocíamos para aquellos que morían en la esperanza del Señor se conocía como el seno de Abraham. O sea, todos aquellos que vivían en la fe de Abraham, que caminaban en lo que Abraham había creído, iban para un lugar que se llamaba el seno de Abraham, mientras que los que morían sin creer en lo que Abraham había creído que era el Dios, entonces iban para el otro lugar que se llamaba lugar de tormento o el Seol. Tanto lo uno como lo otro se encontraban en la parte más profunda de la tierra, porque el paraíso todavía no había aparecido. Mas sin embargo, cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, cuando Él estaba crucificado en la cruz del Calvario, nosotros miramos que en ese momento aparece lo que el día de hoy nosotros conocemos como el paraíso o como el lugar de descanso. Cuando aquel hombre que estaba ahí y que reconoció al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice la palabra del Señor que el Señor mismo le contestó: de cierto te digo que a partir del día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Te adoramos. Aleluya. Gloria a Dios. Y la iglesia del Señor quiere ir para el paraíso. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos queremos ir al paraíso, al lugar que el Señor tiene preparado para nosotros? De tal manera que si hay un infierno, un lugar de tormento, también hay un lugar de reposo, un lugar de descanso que se llama el paraíso. Te adoramos. Después el apóstol Pablo, en cierta ocasión que fue dejado como muerto, el mismo apóstol testifica la revelación que Dios le había dado. Y él declara: conozco a un hombre en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, pero conozco a tal hombre que fue llevado más allá del tercer cielo al paraíso. Te adoramos. De tal manera que el día de hoy no solamente sabemos que está el paraíso, el lugar de descanso, sino que también sabemos que el paraíso está cerquita del trono de Dios y que es más allá del tercer cielo. Entonces, mi amado hermano, es por ello que la iglesia del Señor, que cada uno de aquellos que escuchamos la palabra, tenemos que asegurarnos que vamos a morir en Cristo Jesús. Esto es serio. Es más que serio, mi amado hermano. Sí, porque si morimos en Cristo Jesús, tenemos el reino asegurado. Y si morimos sin Cristo, entonces dice la palabra
que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Te adoramos, Dios. Escuche, esto está bien tremendo. O sea, que ¿por qué es que yo digo que estar en Cristo o no estar en Cristo? No necesariamente el hecho de que vengamos a la iglesia estemos en Cristo. Escuche, venir a la iglesia es bueno. Escuchar la palabra de Dios es bueno, pero aún es mejor obedecerla. Aún es mejor caminar en esa palabra. Porque cuando caminamos en esa palabra, estamos seguros de nosotros mismos. Sabemos que Dios está con nosotros. Y si salimos o si la muerte nos sorprende a la vuelta de la esquina, como dice el apóstol Pablo, somos de Cristo, te adoramos, Dios. Está bien tremendo esto. Entonces, mi amado hermano, cuando estamos hablando de estar en Cristo o no estar en Cristo, nosotros vemos a través de las Escrituras que la Escritura nos declara y dice que van a ser muchos los llamados y pocos los escogidos. También la palabra del Señor, todos aquellos que escuchamos la palabra constante y que escudriñamos, nos habla también del trigo y de la cizaña. Y que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntas. Y que cuando esté listo para la siega, dice que la cizaña se va a amontonar en manojos y que después se le va a prender fuego. Sin embargo, el trigo, dice la palabra, que el trigo se va a reunir y se va a poner en el granero. De tal manera que la cizaña tiene un significado y el trigo tiene otro significado también. La cizaña es aquello que no le sirvió a Dios, aquello que Dios desechó, aquello que Dios no quiere. Mientras que el trigo es algo valioso para Dios. Y el trigo es el cristiano que muere en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que asegurarnos. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Y dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora bien, cuando está hablando de resucitar, vuelvo y repito, la palabra resurrección va a ser para todos. Todos habremos de resucitar. Los que morimos en Cristo y los que no morimos en Cristo también. Lo único es que los que murieron en Cristo vamos a resucitar para la vida eterna. Esta base bíblica que leímos, usted se da cuenta de que dice que una vez que seamos resucitados, a partir de ese momento viviremos con Él por siempre. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque la iglesia, a la hora de ser arrebatada, como dice la palabra aquí, esto es lo que el día de hoy teológicamente se conoce como la doctrina de la traslación o la doctrina del arrebatamiento. Aunque, si usted mira a través de las Escrituras, esta es la única base bíblica que habla del arrebatamiento o que menciona la palabra arrebatamiento. Mas sin embargo, teológicamente nosotros conocemos esta doctrina como la doctrina de la traslación o del arrebatamiento. Ahora bien, aleluya, vamos a resucitar, algunos para vida eterna, pero otros vamos a resucitar para condenación eterna. La Biblia es bien clara. La palabra de Dios declara que cuando esto suceda, que es el arrebatamiento de la iglesia, va a ser lo primero que va a suceder sobre la humanidad, e inmediatamente después va a venir lo que
prosperidad y 3 años y medio de gran tribulación, cual no la hubo nunca, ni la habrá, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces, mi amado hermano, cuando eso suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado con vida seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Ahora bien, resucitaremos para vida eterna. La Biblia declara que vamos a resucitar y vamos a ser enjuiciados tanto los unos como los otros. Escuchen, va a haber juicios. Cuando seamos arrebatados, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, va a haber un juicio. Pero este juicio es un juicio benigno que declara las Escrituras. Y dice la palabra que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de nuestras obras según estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Te adoramos, Dios. Pero esto es un juicio benigno. Es un juicio que es el inicio del arrebatamiento. Algo que va a preceder lo que el día de hoy nosotros conocemos como la boda del Cordero, la fiesta que se habrá de hacer en aquel lugar cuando seamos llevados con el Señor en las nubes. Te adoramos, Dios. De tal manera que resucitaremos. Díganle a los hermanos, resucitaremos o seremos arrebatados. El resucitar y el ser arrebatado, estamos hablando de la vida eterna, mi amado hermano. Entonces resucitaremos para vida eterna. Estos que son arrebatados y que el Señor los lleva, a partir de ese momento, llevan a cabo este juicio, que es un juicio benigno. Y ya no hay otro juicio para ellos. A veces escuchamos que todo el mundo, todos tienen que presentarse delante del trono blanco, y eso no es así. Una vez que la iglesia sea llevada, es el principio de la vida eterna delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Cristo de la gloria. Ahora bien, la Biblia declara, habla de otro juicio, y dice la palabra del Señor en el capítulo 21, versículo 11 del libro de Apocalipsis, dice que el Hades va a entregar a sus muertos, o sea, el infierno, de lo que estamos hablando al principio. El Hades va a entregar a sus muertos. Dice que el mar va a entregar a sus muertos. Todos los muertos en el final de los tiempos se van a presentar delante del trono blanco. Y dice la palabra ahí en el capítulo 21, versículo 11, dice que todo aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Te adoramos. Escuchen, muerte segunda. O sea que, aparte de que morimos y uno va al infierno o va al paraíso, los que van al infierno todavía son levantados para una segunda muerte. Y la segunda muerte es cuando son echados al lago que arde con azufre y fuego. Es cuando son echados a ese mismo lugar donde antes de ser echados todos aquellos que salieron del Hades, ya fue echado a ese lago que arde con azufre y fuego. Dice la palabra
una, dos, tres veces o a veces cuatro veces. Escuchen. ¿Por qué? Porque cuando lo repite más, cuando lo está repitiendo más, es porque there is something right there. Hay algo ahí. Cuando Dios desechó a Saúl para no ser rey sobre Israel, le dice en consecutivas ocasiones, que fueron tres, a Samuel, que lo había desechado para que no fuese rey sobre Israel. Escuchen. No es como oímos a veces ahí. Nosotros oímos a veces que predican y dicen que Saúl fue desechado. Y cuando usted escucha fue desechado, quiere decir que Dios lo arrojó al infierno. O sea que ya no tenía esperanza con Dios. Pero eso no fue así. En consecutivas ocasiones, Dios le dice a Samuel, le dice: yo lo he desechado para que no fuese rey sobre Israel. Escuchen. O sea, que aunque Saúl había salido del reinado, todavía Saúl tenía esperanza. Amén. Saúl todavía podía arrepentirse. Saúl todavía podía volverse a Dios. Y Dios estaba ahí para perdonar a los que adoraban. Ahora bien, hay mucha base bíblica de esta índole. Cuando nosotros encontramos a un David, constantemente, y fueron cuatro, donde él dice: yo estaba danzando delante de la presencia de Dios. Y vuelve y repite: yo estaba danzando delante de la presencia de Dios. Y el día de hoy se toma esa base bíblica, escuche, se toma esa base bíblica para tomar la iglesia como un centro de baile. Te adoramos, Dios. Ayúdanos, papá. ¿Sí? Pero déjame decirte, mi amado hermano, que cuando en el Antiguo Testamento, y específicamente David lo menciona en 4 ocasiones, y dice que él estaba danzando delante de la presencia de Dios. Y en el Antiguo Testamento, cuando dice estaba delante de la presencia de Dios, quiere decir que la presencia de Dios estaba ahí, que adoramos. ¿Sí? No es como el día de hoy, que aquí está y no está nada. En el antiguo tiempo, cuando dice estaba delante de la presencia de Dios, es porque la presencia de Dios estaba ahí manifestándose en una forma especial y poderosa. Y David en 4 ocasiones declara: yo estaba danzando delante de la presencia de Dios. De tal manera que sí, nosotros creemos en la danza, pero no en la danza carnal, sino creemos en la danza que proviene de Dios. La danza en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que proviene del Espíritu le agrada a Dios. Todo lo que es espiritual le agrada a Dios. Mas sin embargo, aquello que es carnal, aquello no le agrada a Dios, que adoramos. Eso mismo fue lo que declaró el Señor Jesucristo cuando estaba con la samaritana. El día viene y ahora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre desea que le adoren, que adoramos. Tremendo, la gloria de papá. Entonces, mi amado hermano, ¿por qué primero y por qué la palabra del Señor declara que nosotros no vamos a preceder a los que duermen? O sea, nosotros no vamos a ser arrebatados antes que los que duermen. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense. El motivo, la causa, razón, circunstancia está en la palabra. La palabra del Señor declara. Ya hablé un poquito hace un momento del paraíso. Amén. Cuando el hombre viene a los pies del Señor, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se reconcilia con Dios, en ese momento Dios deposita sobre nuestra vida su presencia, su Espíritu Santo. Nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, mi amado hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que es el sello para el día de la redención. O sea,
Y entonces, nosotros que estamos con vida, pues nos encontramos acá, más lejos de Dios. Y es por ello, mi amado hermano, que la Biblia repite y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O que los muertos en Cristo van a ser primero y no nosotros, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque si la presencia es la que nos va a llevar con Él, quiere decir que aquellos que mueran en Cristo, en cuanto mueren, su alma encuentra en el tercer cielo, esperando ese momento en que el Señor ha de venir por ellos. Y como se encuentra más allá del tercer cielo, se encuentra más cerquita de papá. Y por cuanto cuando venga el Señor, ¿a quién es el que va a encontrar primero? ¿A ellos o a nosotros? A ellos. Ellos están más cerquita de Dios. Dios está más allá del tercer cielo también, por supuesto. De tal manera que cuando el Señor venga en las nubes, a los primeros con los cuales se va a encontrar, va a ser con los que murieron en Él, porque se encuentran más cerca de Dios. Y es por ello que la palabra de Dios declara que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no los vamos a preceder, sino que ellos van a ser primero. Y después dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. En cuanto ellos sean arrebatados, en cuanto ellos sean llevados, inmediatamente nosotros también vamos a ir detrás. Y entonces nos uniremos juntamente con Él, dice la palabra, en las nubes. Te adoramos, Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Después dice, los que hayamos quedado con vida en Cristo Jesús, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Te adoramos, Dios. Maravilloso su nombre. Gracias, Jesús. Te adoramos. Los muertos en Cristo. Ahora bien, mi amado hermano, Santo. fíjese lo que dice la palabra. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado con vida. Escuche. Pero cuando dice los que hayamos quedado con vida, también está declarando los que hayamos quedado con vida en Cristo Jesús. Amén. O sea, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Los muertos en Cristo y los que estamos vivos, pero en Cristo te adoramos. Sí, mi amado hermano, la Biblia declara que no erremos, que Dios no puede ser burlado. Yo puedo ser burlado. Cualquiera de nosotros como seres humanos podemos ser engañados, burlados. Pero Dios no puede ser burlado. Libro de Corintios, capítulo número 13 declara que el día de hoy miramos como por
de nuestro Dios. Esa es nuestra finalidad. Dios desde el principio nos ha hecho para la alabanza de su gloria. Dice el libro de los Efesios capítulo 1. Entonces, mi amado hermano, el propósito de Dios es que vivamos con Él por la eternidad. El hombre falló al principio y cuando el hombre falló, Dios ideó otro plan para redimir al hombre. Y el plan era que nuestro Señor Jesucristo viniese a redimirnos y a través de esa muerte en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo venciera la muerte y venciera el pecado. Y después, mi amado hermano, de haber vencido la muerte y el pecado, después de haber muerto, resucitado y después delante de una multitud ascender al cielo, y el día de hoy se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre y es el que intercede por cada uno de nosotros. Y entonces, mi amado hermano, el mismo proceso que nuestro Señor Jesucristo llevó es el mismo proceso que usted y yo tenemos que pasar de adorar. De la misma forma que Él murió, es probable que nosotros muramos. Si no morimos, pues vamos a ser arrebatados juntamente con los que murieron y ser llevados delante de la presencia de Dios. Mas sin embargo, si no, vamos a morir y vamos a resucitar. De la misma forma que Él resucitó, nosotros también resucitaremos, dice Pablo. Y entonces, mi amado hermano, dice la palabra del Señor que cuando muramos y resucitemos, vamos a ser transformados y vamos a ser llevados delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando seamos llevados, vamos a ser transformados, dice la palabra. Esta doctrina de la traslación, del arrebatamiento, nos enseña que en aquel día, cuando el Señor venga, vamos a ser transformados. ¿Por qué? O sea, vamos a tener cuerpos espirituales, dice la palabra. Vamos a ser transformados. El libro de Apocalipsis da un poco de explicación al respecto, donde declara y dice que ni sangre ni carne heredará el reino de los cielos. De tal manera que el día de mañana, sea que muramos o sea que vivamos, vamos a resucitar o seremos arrebatados, pero viviremos en un reino espiritual, en un reino incorruptible, en un reino, adorado sea el nombre del Señor, que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, la iglesia del Señor tiene que prepararse y tiene que asegurarse que estamos en Cristo Jesús, y que si morimos, morimos para Cristo, y si vivimos, para Cristo vivimos, sea que muramos o sea que vivamos, podemos tener esa vida eterna delante de la presencia del Dios Todopoderoso.